Pues de la guía con Navegatel vamos a hablar de tradición. Durante siglos en Elche ha habido unas fiestas, las de San Antón, que han sido muy populares, por eso están tan arraigadas y más desde finales del siglo XIX, porque a este santo, patrón de los animales, también se le otorgó en Elche el patronazgo de los alpargateros. De ahí que el barrio de San Antón pues todavía continúe manteniendo esta tradición que une presente con pasado y esto sobre todo también hace ciudad, une a todos los ciudadanos, no solo de un barrio que lleva el nombre de San Antonio Abad, sino de todos los procedentes del campo, de Elche, de las pedanías y de los barrios. Y este año, a quien le ha tocado dar el pistoletazo de salida a esta tradición, a estas fiestas tan populares, es un joven historiador, Borja Rodríguez, quien es el pregonero de las fiestas de San Antón. Bienvenido, Borja. Buenos días, Ros. Bueno, ¿qué me puedes decir de estas fiestas? ¿Hay algún escrito en el archivo municipal? Porque tú has escrito varios artículos de investigación y has buceado, ¿no?, en los documentos del archivo. ¿Hay algún documento del siglo XI, XII, XV de San Antón? 15 sí. Curiosamente, el primer testimonio, como ha investigado Joan Castaño, prácticamente a finales del siglo XV, 1460 largos, es cuando se construye la ermita, la primera ermita que hay constancia con la vocación a San Antón, en el emplazamiento donde hoy la conocemos. Entonces, claro, son prácticamente más de 500 años de devoción de San Antón en Elche. Claro, y si es en la Edad Media y se construye esta ermita en San Antón, él era en aquel entonces el patrón de los animales, y los animales eran animales de... Había muchos animales, no como mascotas, sino como el sustento de cualquier actividad económica. Eran muy importantes los animales de trabajo, de carga, con lo que San Antón también era la devoción. ¿Era importante? Y concretamente aquí en Elche, que hasta prácticamente el siglo XIX no hay industria, ¿no? El santo de San Antón, al igual que, por ejemplo, San Isidro, al final era el patrón, ¿no?, de los animales, el patrón de la agricultura, el patrón donde todo el ámbito agrícola y rural de la ciudad pues se encomendaba al santo, sobre todo para trabajo, para comida y bienestar. ¿Y la ermita de San Antón por qué se construye en ese emplazamiento? ¿Las ermitas qué función tenían en la Edad Media, tan alejadas del núcleo? Pues al final es un poco como punto de encuentro, donde al final, sobre todo los domingos en misa, ¿no?, como un punto de encuentro de la ciudadanía. No solamente está San Antón un poco alejada del núcleo, sino que hubieron muchísimas más, que ahora con el ensanchamiento, ¿no?, con el crecimiento de la ciudad en el siglo XX, pues prácticamente se han quedado casi en el centro, ¿no?, de un barrio. ¿Y hay actividad en esa ermita de San Antón? En concreto, en los archivos municipales, ¿tenemos actividad en la ermita? Bastante. Esta ermita que hoy contemplamos es la tercera que se construye, pero por ejemplo la anterior tuvo hasta una casa adyacente, ¿no?, donde vivió un ermitaño. Y curiosamente el ermitaño de la Orden de San Antón, de San Antonio Abad, tenía derecho para cultivar en el huerto que está circundando la ermita, y también tenía derecho a agua de la acequia mayor. Es decir, que al final el ermitaño que vivía allí subsistía con los derechos que tenía la ermita. O sea, 3 construcciones anteriores a la que hoy conservamos. Exacto. Vale, ¿y por qué llega este santo al siglo XIX, finales del XIX, y se convierte en el patrón de los alpargateros? Porque el gremio de alpargateros al final se encomienda a este santo, ¿no?, como patrón, como figura, ¿no?, o día para celebrar su labor, ¿no?, como alpargateros. Ya se encomiendan en el siglo XVII, XVIII, ya es cuando el gremio de alpargateros de la ciudad, ¿no?, se constituyen y ponen a San Antón como patrón, pero no es... ¿Es anterior el gremio de alpargateros al XIX? Es anterior. Lo que pasa es que el gremio no era tan, vamos a decir, tan numeroso como a finales del siglo XIX, donde la industria alpargatera, ¿no?, lo que conocemos como esa primera industrialización que tiene la ciudad con la alpargata, cuando ya un gremio es fuerte y ya se encarga 100% de organizar las fiestas como prácticamente conocemos hoy. ¿Y en el 17 y 18 ese gremio de alpargateros era residual? No era residual, sino que había muy pocos. Es una ciudad, es una villa concretamente de apenas 15.000 habitantes, 10.000, mucha gente vive en el ámbito rural, entonces
prácticamente la alpargata era como algo de diario, ¿no? Quiero decir, no se exportaba como a finales del siglo XIX. ¿Y qué se exportaba? Mira, ¿El jabón? el jabón, el jabón. Tenía mucha producción en el campo de sosa y de olivos, entonces producían jabón hasta prácticamente el siglo XVIII. Bueno, y en el siglo XIX, con el boom de los alpargateros, ¿qué le pasa a estas fiestas? Pues que renacen al final como todo, ¿no? Si hay gente que la apoya, si hay gente que la organiza, si hay un compendio, bueno, un presupuesto, ¿no? Hay una pujanza económica, pues al final las fiestas florecen, ¿no? Y es lo que ocurre. Al final, finales del siglo XIX, una de las fiestas que prácticamente está siempre en los calendarios y los testimonios, bueno, los escritos de los periódicos, siempre atestiguan o escriben sobre San Antón. ¿Y qué peculiaridades tenía esa fiesta que se han perdido con el paso de los años, en el siglo XX? Porque supongo que con ese boom de los alpargateros, esta fiesta, si ha perdurado hasta ahora, era porque ha llegado a lo más alto, ¿no? Ha llegado porque al final la gente ha participado en ellas, todos los años tiene gente, entonces por tanto se mantiene. La peculiaridad es que al finales del siglo XIX, cuando el gremio de los alpargateros es fuerte, ¿no? La industria, cada año le toca al fabricante o al que tenía la fabriqueta de alpargatas más mayor. Entonces el santo, la imagen del santo se mantenía en esa fabriqueta. Entonces todos los trabajadores, que eran fábricas de 10, 15 personas, podían contemplar durante todo el año el santo allí en la instalación. Y entonces la ermita cayó en declive. No, la ermita siempre ha tenido su papel fundamental sobre todo en el mes de enero, ¿no? Con la Eucaristía y las fiestas. Y el resto del año, sobre todo antes del siglo XX, como lugar como he comentado, de punto de encuentro, ¿no? Y ahora, ¿y cuándo esta fiesta empieza a mantenerla el barrio? Sobre todo en los años 60. A partir de los años 60 sabemos que las fábricas de alpargatas prácticamente no hay en la ciudad, todos se han derivado hacia el Calzado, y el nuevo barrio de San Antón, ya construido en los años 60, pues con la parroquia, pues prácticamente el gremio cede la gestión de las fiestas y la organización para el barrio, como se mantiene en la actualidad. Y con este barrio, en la actualidad, ¿qué aporta la gente de este barrio a las fiestas de San Antón? ¿Qué han aportado? ¿Las paellas? ¿El porrate? ¿Las ferias? ¿Qué ha aportado? Sobre todo el mantenimiento, la continuidad y darle ese carácter, para mí, que es lo que más me gusta, el carácter ese popular. No distingue de Pero ya edad. eran populares, ¿no? Sí, pero aquí es ya, al tenerlo el barrio ya participa, no es un gremio y conocidos del gremio. Ahora ya es un barrio y toda la ciudad la que participa en la fiesta, ¿no? Entonces, continúa con ese legado iniciado a finales del XIX, pero que bueno, incrementa, ¿no?, ese valor añadido que tienen las fiestas. ¿Y todo lo que se mantiene es nuevo o lo han recuperado? Por ejemplo, el encendido de la hoguera. La hoguera es tradicional, porque si vamos a otros municipios, en San Antón se quema. Exacto, curiosamente, se celebra en el mes de enero, el mes más frío. Por tanto, el encendido de una hoguera o de un elemento que de calor, pues al final también ocurre no solamente aquí, ocurre en un montón de municipios. No hay que olvidar que San Antón proviene, es decir, es un ermitaño, no es un clérigo, es un ermitaño que nace y muere en Egipto y sus restos son trasladados a Francia en el siglo XI, X-XI. Y a través de la Corona de Aragón, esa festividad prácticamente recorre Cataluña, Aragón y el Reino de Valencia y llega hasta Elche. Entonces es normal que tanto esa hoguera en Elche como en otras localidades se siga celebrando. Entonces un punto en común con toda ese legado histórico que nos precede. Y en el legado histórico también está ese otro punto en común, que es la bendición de los animales, ¿o es exclusivo de aquí? No, es de todo. Al final San Antón es el patrón de los animales. Ahora se da una simbología de patrón de los animales domésticos, que es lo que vemos, ¿no? El domingo tras la romería está la bendición y vemos, pues bueno, todas las familias con los animales, perros, gatos, ¿no? Loros, al final un compendio de como conocemos hoy el animal de compañía. Y es lo que lo mantiene también, ¿no? Ha sabido la fiesta modificarse, ya no son los rebaños de ovejas o de cabras o de bovinos, ¿no?,
sino que se traslada a los nuevos retos que tiene la fiesta, que es adaptarse a los nuevos tiempos y a los animales de compañía. Y por eso lo hace tan peculiar. También es legado histórico que en todas las poblaciones se utilice el estocaje de Navidad, los turrones de Navidad para la venta, para el porrate. Claro, al final el porrate utiliza no solamente la coca salada, que nos une prácticamente en todas las festividades de Elche y comarca, sino también el mero hecho del excedente. Pasa Navidades, hay excedencia de productos que se han elaborado para esas fiestas navideñas y en San Antón se vende ese excedente e incluso luego posteriormente en Santa Águeda, en Catral, es cuando finiquitan todo el excedente. Curiosamente, hay veces que ese excedente se vende y necesitan más productos y donde aparece el turrón de novia, ¿no? Ese maíz, ¿no? Esas palomitas con miel, que seguramente mucha gente ya estará pensando y estará incluso con esto ya irá a la romería para comprar. Es muy peculiar, es de esta fecha, ¿no? El panizo con miel. ¿Y se sabe por qué se le bautizó turrón de novia? Pues no lo sabemos, yo creo que al final es un poco del inicio de nuevo año, posiblemente los nuevos propósitos o la boda del año, ¿no? Empezaba con enero, los preparativos, a lo mejor podrían ser en mayo, en junio, entonces yo creo que es un poquito ese... No lo sé a ciencia cierta, pero tiene que ir por ahí, seguramente. Bueno, y la romería, llegamos a la romería, ¿es peculiar de aquí? Esta romería, este baile de sacar a hombros la imagen del santo. Sí, al final San Antón a lo largo de la historia ha tenido su procesión y su romería. Al principio, en el siglo XIX, cuando el gremio lo organiza, sale desde el propio Salvador hasta prácticamente el barrio de Raval. Y en el Raval cambia el sentido de procesión a romería. Y entonces cuando ya se rompe todo el protocolo y se va hacia la ermita para su celebración. Entonces ha evolucionado, como hemos comentado, y ahora pues tiene un carácter popular, como hemos dicho, de vecindad, de sociedad, donde prácticamente todo el que quiera y se acerca al patrón, pues puede coger el trono, ¿no? Con los mayores de los respetos y lo baila. ¿La imagen dónde está venerada al culto? ¿Dónde permanece todo el año? En la parroquia. En la parroquia de la barrio, o sea, El Salvador ya la ha perdido. Sí, El Salvador es de finales del siglo XIX, pero cuando se crea el barrio y se crea la parroquia de San Antón, es cuando el santo se traslada. ¿Y la imagen del santo actual es antigua? Creo, no sé si es del siglo XVIII, XIX, no sé si... Es antigua. Es antigua. ¿Sobrevivió a la quema del 36? Claro, este año concretamente se celebra el 90 aniversario de la quema del 20 de febrero de 1936, entonces no sé si la imagen es quemada o no, pero vamos, tiene indicio, bueno, fue restaurada hace también creo que 10 o 15 años por la Diputación, entonces tiene un bagaje histórico, tiene una importancia como talla relevante. ¿Se puede celebrar el 90 aniversario de la quema, de la destrucción del patrimonio litúrgico? Sí, algo hay preparado, el próximo mes se anunciará. Vale, un 90 aniversario de la quema. Bueno, pues San Antón sobrevivió a ello. Creo que hace poco fue restaurada la imagen gracias a Carlos Mazón, cuando era presidente de la Diputación, creo recordar. Correcto, sí. Que lo vimos en una romería. Bien. Bueno, y Borja, ¿cómo has terminado como pregonero de San Antón? Pues prácticamente el pregón lo tengo ya casi hecho, estoy corrigiendo esos flecos, ¿no? Revisando, porque cada día me despierto con una idea nueva, o esto no lo veo bien, lo matizo o lo especifico más. Entonces, bueno, esos puntos sobre la I es que siempre se colocan prácticamente a últimos días. Bueno, esto es como lo llevas, desde luego, hasta el último momento. Será el sábado, cuando sea el pregón. ¿A qué hora? A las 8 es la misa, la Eucaristía, con una misa cantada por la Camerata de la Merced, y a las 9 será el pregón. Vale, a las 9, con esta lectura del pregón, ¿qué hace un pregonero? Dar sobre todo la bienvenida y dar el inicio a las fiestas, ¿no? Un poco de llamamiento a que toda la ciudad de Elche y al municipio y al Camp de Elche participen en ellas. Entonces, si te has planteado ese objetivo, ¿qué se le puede decir a la ciudad de Elche para que participe en las fiestas de San Antón? Como historiador, mi llamamiento es que participen, ¿no? a las fiestas, porque al final es una de las fiestas más longevas que tiene la ciudad y que tenemos que seguir manteniendo, porque al final es una fiesta que congrega a toda la ciudad y a todo el campo
y que al final no es un día solo, sino son varios días y hay multitud de actividades en donde se puede participar. Desde luego tú das inicio con la lectura del pregón, pero al día siguiente están las paellas. Exacto, al día siguiente están las paellas, esa semana se sigue con actividades de las comisiones de fiestas y de las asociaciones vecinales que componen el barrio, es decir, que tenemos una serie de actividades muy interesantes para todos los públicos y que prácticamente casi termina con la romería. ¿Tú cuando eras pequeño vivías estas fiestas? Muchísimo, porque al final prácticamente son 2 fines de semana después de Navidades, de los Reyes, y yo siempre recuerdo que mis padres el fin de semana me quitaban los juguetes que traían los Reyes Magos para irnos a la feria de San Antón y a la romería. Entonces yo recuerdo ese momento de no, déjate de jugar, vámonos a San Antón. Y luego también la peculiaridad de que mi padre se llama Antonio y su cumpleaños es el 13 de agosto, un día muy ilicitano, pero él siempre se ha vinculado más, por calendario le tocaría a San Antonio de Padua, pero le gusta más celebrar su santo el día de San Antonio Abad. O sea, entonces que también tiene esa figura. Aquí hay muchos Antonios que se permiten el lujo de elegir. Yo creo que sí, yo creo que lo que he comentado parece que no es solamente el hecho de mi padre, sino que también es muy familiarizado en la familia. Por eso se llama San Antonio Abad, un ermitaño que vivió en Egipto. Correcto. Bueno, y por último, Borja, porque no hay mucho tiempo, los juegos tradicionales de San Antón se han perdido, han intentado recuperarse. ¿Cómo está este asunto? Al final los juegos, sobre todo también las canciones, pero al final esto lo más importante es que se mantenga el porrate. El porrate es esa congregación de familias, de amigos para comer la coca salada en un entorno, ¿no? Y eso cada año que voy, y curiosamente la ermita está rodeada de huertos, a mí me gusta ver la gente dentro de los huertos, con sus sillas, sus mesas, ¿no? Con su botella de agua o cerveza o la coca, ¿no? Pasando una mañana diferente. Eso es lo que a mí más me gusta de las fiestas, ese momento de congregación, ese momento de rodearse con la familia y amigos después de las fiestas. Seguimos, somos animales sociales, ¿no? Como dicen los antropólogos. Eso es lo más importante, que se mantenga, y si se mantiene eso, seguirán cantándose canciones, seguirá habiendo esa identidad de fiesta de San Antón. Bien, pues la identidad de la fiesta de San Antón la lleva muy dentro el pregonero de este año, que no le va a hacer, Borja, no te va a resultar nada difícil hacer ese llamamiento, seguro. Pues muchas gracias, enhorabuena por el cargo, y vivirás de forma especial como pregonero las fiestas de San Antón de este año.